Entonces la segunda parte del taller la acabo de enviar. Listo. Esta segunda parte vamos a tomarle captura. Y la voy a guardar aquí para desde el tablero listo, ya tengo aquí. Bien, entonces en esta segunda parte vamos a tener números irracionales y dice marca con una X. Me sale un listo. Marca con una X los números irracionales. Justificar la respuesta. Bien. Entonces, hablemos de números irracionales. Los irracionales. Los irracionales. Y los irracionales es un sistema de números decimales infinitos no periódicos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tomamos los racionales, donde A y B pertenecen a los enteros y B tiene que ser distinto de 0, estos son los números racionales. Entonces, si yo tomo 3 medios, por ejemplo, esto es lo mismo que decir 3 dividido entre 2. Cuando hacemos la división, 2 por 1, 2, 3 menos 2, te daría 1. Coloco la coma, agrego el 0. 2 por 5, 10, y 10 menos 10, 0. Bien, en este caso tenemos un número decimal. Pero ese número decimal es un decimal finito. ¿Por qué? Porque conocemos cuántos números hay después de la coma. Podemos contar los números después de la coma. Después de la coma. Luego, si nosotros tenemos como un segundo ejemplo, digamos un tercio, debemos tomar el 1, dividirlo entre 3, haciendo el mismo proceso, y entonces vamos a tener que un tercio, 0, le agrego el 0, 3 por 3, 9, resto, 1, continúo agregando 0, 3 por 3, 9, 1, y continúo agregando 0, y es un proceso que no va a acabar, se va hasta
el infinito. Entonces siempre voy a estar haciendo lo mismo. Entonces esto corresponde a un número decimal infinito. Infinito porque no podemos contar todos los números que hay después de la coma. Pero además, ese número decimal se repite o ese conjunto de números decimales se repiten. Es que ese decimal infinito es periódico porque se está repitiendo. Entonces, tenemos, no puedo contar los números después de la coma, pero además ese conjunto de números se repite. Fíjate, fíjate algo, tanto los decimales infinitos periódicos como los decimales finitos salieron de números racionales, de los números racionales. O sea que en los números racionales yo puedo tener decimales finitos y decimales infinitos periódicos. Pero también encontramos otros números, como el número, como el número pi. El número pi 3,154 no, 1959 y continúa. Veamos un poco una imagen. Vamos a tomar una imagen de el número pi. Del número pi. Vamos a tomar aquí una imagen del número pi. Entonces, si nosotros miramos una imagen del número pi, nos vamos a dar cuenta de que ese número, tiene infinitos, 3,14159 2, 6, 5, 3, 5, 8. O sea, son muchos, muchos decimales. Recuerda, pi es la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. La relación de la circunferencia y su diámetro. Su valor aproximado. Y entonces simplemente colocamos, colocamos una referencia de unos números, pero eso no son todos. Ya sabemos que hay infinitos números, o sea que pi también pertenece a ese conjunto de números decimales que son infinitos, pero no periódicos. Ese descubrimiento se le atribuye a Arquímedes de Siracusa hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, fíjate que pi entonces va a tener infinitos números decimales no periódicos. O sea que no se van a repetir. No hay un patrón que se repita. Por lo tanto, esto no es un número racional. No es un racional. No es un racional. Fíjate que los racionales son los que producen o decimales finitos o decimales infinitos, mientras que el número pi es infinito, decimal infinito no periódico. La pregunta sería entonces, ¿de dónde también podemos obtener números irracionales? ¿O solamente pi es irracional? Entonces, no. Estos números también podemos encontrar
cuando sacamos raíces en las raíces pares de números primos. En las raíces pares de números primos. O sea, estos decimales infinitos no periódicos los vamos a encontrar en raíces pares de números primos. Por ejemplo, raíz de 2. ¿Por qué es raíz par? Porque tiene índice y radicando, índice y radicando par. También tenemos, por ejemplo, raíz cuarta de par primo en este caso. Me interesa más la característica de ser primo, radicando primo. Y también tenemos raíz cuarta de número primo, digamos 7. 7 es número primo. Entonces, fíjate, índice par y radicando primo. Y así podemos encontrar toda la raíz. Si nosotros miramos una calculadora y buscamos una calculadora aquí muy práctica, es Symbol App. Entonces, podemos ver que en esa calculadora la raíz, digamos, de 2, cuando nosotros tomamos raíz de 2, nos va a dar 1.41, 42, 1 y 3 puntos suspensivos. Entonces, eso es un decimal, significa que va, dice, simplificar una forma decimal. Esa forma nos va a indicar que es un número decimal infinito no periódico. Entonces, raíz de 2 es igual a 1,4142,1. Raíz de 2 y va a tener 3 punticos. 1,4142 y 1 y tiene 3 punticos. Entonces, esos 3 punticos me están indicando, esos 3 puntos al final del número me están indicando que son infinitos. Y además que no se repiten. No se repiten sus decimales. Ahora, ¿cómo vamos a mirar por lo menos un tercio? Nosotros miramos en la calculadora y escribimos un tercio. Entonces, en la calculadora, escribir un tercio vamos a escribir un tercio y vamos a buscar la opción A. Esta opción, ¿no? Vamos a buscar esta opción simplemente y vamos a escribir un tercio para ver qué nos escribe. 1 en la parte de arriba y en la parte de abajo 3. 3. Y le doy ir. Entonces, fíjate, a diferencia del otro, nosotros ya podemos detectar que existe un número que se está repitiendo al infinito. Tiene 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 y 3 puntos al final. Ya yo sé que el 3 se está repitiendo. Entonces, al ver que se repite, un tercio yo lo puedo escribir como 0,3 de una manera abreviada y le voy a agregar una barrita en la parte de arriba. Entonces, ese 0,3 que también se repite, lo puedo escribir
0,3 y una barrita en la parte de arriba, indicando que el 3 se está repitiendo hasta el infinito. Entonces, ya tenemos entonces dos tipos de números, los decimales finitos e infinitos periódicos, que son originados de los números racionales, o pertenecen o son números racionales, mientras que tenemos los números infinitos no periódicos, que pertenecen al con que no son racionales. Primero que todo, no son racionales, es decir, estos números van a ser irracionales. Estos números van a ser irracionales. Los vamos a representar con la letra I. Entonces, son decimales infinitos no periódicos, pero además no salen de la división de dos números enteros. Los que salen de la división de dos números enteros son los racionales. Bien, pero si son infinitos no periódicos, la pregunta es que nos vamos a hacer ahora: ¿cómo podemos ubicarlos? Ubicarlos en la recta numérica. ¿Cómo ubicamos los números irracionales en la recta numérica? Bien, entonces voy a cambiar de tablero. Voy a utilizar este, porque necesito graficarlo. Entonces voy a agregar un tablero más. Voy a agarrar este. Voy a colocar la cuadrícula. Listo. Bien. Entonces he cambiado de tablero. Ahora, deje que salgan ahí. Que salga el tablero ahí. Bien. Voy a utilizar esta plantilla ahora. Entonces, como vamos a trabajar los irracionales en la recta numérica, los irracionales en la recta numérica, necesitamos construir nuestra recta numérica. Vamos a construir nuestra recta y lo vamos a tener así. Entonces ya tenemos nuestra recta numérica ahí. Bien. Vamos a tomar el 0. Obviamente el 0 aparece aquí. El 0. Vamos a tomar el 1. Voy a tomar 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4 cuadritos. El 1. El 2, 4 cuadritos más a la derecha. 2. El 3. El 4. Y así sucesivamente, que corresponden a los enteros positivos. Y de este lado también 4 cuadritos, menos 2, menos 3, menos 4. Y así sucesivamente. Entonces tenemos enteros positivos, enteros negativos. Entre los enteros positivos y negativos sabemos ya con las clases anteriores que en las clases anteriores pues está los racionales. Listo, entre dos puntos, números enteros siempre vamos a encontrar un número racional. Ahora, ¿cómo ubicamos los números irracionales? Por ejemplo, vamos a graficar raíz de 2. Bueno, hace mucho tiempo también se realizó este proceso de conmensurabilidad. Entonces miramos que en este proceso eso no se cumplía
ese proceso con lo que se había representado los números racionales, pues para los matemáticos en esa época, pues los irracionales no fueron todavía muy bien aceptados. Bueno, pero sin embargo, vamos a hacer lo mismo partiendo desde el 1. 1, 2, 3 y 4. Y entonces aquí voy a ubicar un punto. Entonces vamos a hacer el 1, 2, 3 y 4. Y ubico en cada número, voy a ubicar. Y entonces eso me va a permitir trazar una recta paralela, por esos puntos. Y fíjate que esa recta paralela está a la misma distancia del, a la misma distancia de cada una de las unidades. Hay una recta paralela. Bien. Esa recta paralela que aparece ahí, la vamos a ver. Vamos a darle tiempo. Entonces, esa recta que aparece ahí está a la misma distancia, 4 cuadritos de la unidad. Bien, si aquí hay 4 cuadritos, acá también hay, en la parte horizontal también hay 4 cuadritos. Entonces, ahora voy a trazar un triángulo rectángulo, y ese triángulo rectángulo lo voy a poner un lado en el 1 y el otro lado del triángulo se va a colocar partiendo desde el 0. Partiendo desde el 0. Bien. Ahí no se está viendo, pero ahí tenemos nuestro triángulo. Un lado en el 1 y entonces voy a formar el triángulo partiendo desde 0. Desde 0. Entonces, empiezo desde 0 y hasta la parte arriba del 1, ahí va a llegar el lado del triángulo. Entonces vamos a tener un triángulo rectángulo. Vamos a mirar si lo puedo sombrear mientras sale ahí. Yo creo que sí. Vamos a sombrearlo aquí. Vamos a sombrearlo aquí. Si lo puedo sombrear. Entonces voy a tener este triángulo que se forma aquí. Bien. Tenemos ese triángulo ahí. No, todavía no se alcanza a ver. Ah, ok, ya sé por qué. Se ha perdido la conexión. Momentico, momentico, yo vuelvo y me conecto. Aquí. Vuelvo y me conecto aquí.
Ok, volvimos. Entonces, fíjate que ahora trazamos un triángulo. Recuerdo, hicimos la recta, colocamos a 4 espacios. En este caso, ustedes tendrán ahí más espacio. A la misma distancia de 0 a 1, trazamos un punto vertical. La misma distancia de 1 a 2, trazamos un punto vertical. Y ahí por todos esos puntos pasamos otra recta. Esa recta es paralela. Luego tomamos una recta, esa recta va desde el número 0 hasta el punto que está encima del 1. Así, hasta el momento que tenemos lo que tenemos es un triángulo. Ese triángulo tiene de lados 1 y 1, 1 y 1. Entonces, 1 y 1 tiene de lados 1 y 1. Y entonces aquí es donde el teorema de Pitágoras me va a ayudar. El teorema de Pitágoras me va a ayudar porque me va a permitir encontrar esa raíz. Si nos damos cuenta, el teorema de Pitágoras trabaja para triángulos rectángulos. Ese triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, digamos que este vale A, digamos que este vale B, y yo quiero saber cuánto vale la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, de los lados. De manera que ese lado que yo ando buscando va a ser la raíz cuadrada de esas sumas. Bien. Entonces, pero como yo sé cuánto vale, que A vale 1 para este triángulo y B vale 1, de esa manera, entonces ese lado que no conozco va a ser la raíz cuadrada de los lados que ya conozco, de 1 más 1 al cuadrado y al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado te da 1 más el otro 1 al cuadrado y eso te queda raíz de 2. Quiere decir que esto que está aquí, este lado, vale raíz de 2. O sea, la distancia que hay, desde, vamos a poner un poquito más de grosor, la distancia que hay desde el 0 hasta ese primer punto, desde el 0 hasta ese primer punto, desde el 0 hasta ese primer punto, es raíz de 2 esa distancia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es acostar esa distancia, ese segmento lo vamos a acostar en la recta numérica. Entonces, fíjate, tenemos aquí esta distancia y lo que vamos a acostarlo. Y vamos a seguir su trayectoria. Esa distancia está aquí de 0 al punto que está arriba del 1 y lo vamos a acostar. Ahí donde lo acueste, ahí va a quedar raíz de 2. Si quiere, vamos a hacerlo con otro color aquí. Vamos a poner este. Entonces, si yo coloco esa distancia y la voy a acostar, ella me va a dar aquí, en ese punto. Entonces, esto me está indicando que en ese punto queda raíz de 2. La distancia que hay, vuelvo a repetir, la distancia que hay desde el 0 a la parte superior, la voy a acostar sobre la recta. Y ahí me da raíz de 2. O sea, más o menos ella va a tener esta trayectoria y se acostó ahí. Tienen la misma distancia. En ese punto queda raíz de 2. Ahora, yo puedo seguir ubicando cada uno de los puntos en la recta numérica de la misma manera. Va a ser repetitivo. Fíjate, si yo ahora coloco desde raíz de 2,
coloco una recta que suba hasta la otra recta. Coloco una recta que suba hasta ahí y ahí ubico un punto y trazo otra recta que vaya desde el 0 hasta ese punto y vuelvo y hago lo mismo. Ahora se formó un triángulo de la siguiente forma. Se formó un triángulo. De este lado teníamos verde, de este lado teníamos morado, de este lado también teníamos morado y estoy trabajando con este triángulo. Ese triángulo tiene ahora, este lado mide raíz de 2. Este lado mide raíz de 2. Este lado mide 1, porque la distancia siempre va a ser de ese lado para todos, siempre va a ser 1, la altura. Y vuelvo a aplicar teorema de Pitágoras para encontrar este lado. Sabemos que va a ser ese lado por el teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de cada uno de los 2 al cuadrado. ¿Cómo podemos resolver esta parte? ¿Cómo podemos resolver esa parte? Raíz de A a la E, pero el exponente coincide con el exponente del índice, entonces esto va a ser igual a A. ¿Por qué? Porque raíz es una potencia fraccionaria. Entonces esto me permite ir 1 a la 2 va 1 más y se va a cancelar y ese 2 se va a cancelar con este que va aquí, y, o sea que nos queda siempre no, se va a cancelar, o sea que siempre nos va a quedar lo que está dentro de la raíz. Y esto se convierte 1 más 2 en 3. O sea que va a tener otro número irracional. Ese otro número irracional se llama raíz de 3. O sea que esa distancia es de 3. Si la acostamos, entonces al acostar distancia y la acostar 3, acostarla raíz de 3. Entonces vamos a tener ahora este otro punto a raíz de 3. Y a ir hasta el siguiente número. Fíjate, si yo ahora tomo la recta, tanto aquí, punto, coloco el punto, la recta hasta ese punto, un triángulo va a tener raíz de 3, va a tener raíz de 3, va a tener raíz de 3, va a tener 1 y voy a encontrar esto. Entonces hacemos lo mismo. Ese que no sé con cuánto mide, ese que no sé cuánto mide, va a ser igual a la raíz de 1 a la 2 más 3 a la 2. El 2 sabemos que se cancela. El 2 sabemos que se cancela. Espérese ahí qué pasó. Ahí. Y entonces vamos a tener
Ahora, que ese va a ser a 1 más 3 y esto es raíz de 4. Pero todos sabemos que la raíz de 4 es igual a 2. O sea que ese triángulo azul me da 2. Ese lado del triángulo azul me da 2. Que este punto, si lo acostamos, fíjate aquí, si ahora vamos a acostarlo, vamos a acostarlo y vamos a darnos cuenta. Si yo tomo esa distancia de ese, voy a acostar, él cae exactamente en 2. Acostado sobre la recta roja y me va a dar en 2. Lo acuesto sobre la recta roja y me va a dar en 2. Y a él no es irracional, ya es racional. El 2 entero racional. Listo. Y así voy a seguir sucesivamente hasta encontrar, poder ubicar todos los números en la recta numérica. Bien. Espero que haya sido clara la explicación para la construcción, ubicación de los irracionales en la recta numérica. Veamos entonces el taller. Continuemos con el taller. Ya tuvimos chance de ver los irracionales en la recta numérica. Volvamos al taller para ver qué van a hacer. Bien, aquí tenemos. Marca con una X los irracionales, justifica tu respuesta. Entonces tenemos, sabemos que los números irracionales son números decimales infinitos no periódicos y que los podemos encontrar como raíces pares de números primos. Entonces simplemente usted mira cuáles son decimales infinitos no periódicos y cuáles son raíces pares de números primos y marcas con una X. Después sigue, escribe en cada caso si pertenece, este símbolo pertenece, este símbolo es no pertenece, este símbolo es contenido y este símbolo es no contenido. ¿Cuándo se utilizan estos símbolos? Bien, los símbolos de pertenencia, este símbolo y este símbolo, ese símbolo se utiliza para relacionar un elemento con un conjunto. Un elemento con un conjunto. Por ejemplo, si nosotros tenemos los números naturales y decimos que el 3, el -3, con el conjunto de los naturales, en el conjunto de los naturales está 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Entonces, si yo voy a comparar el -3, este elemento -3, con el conjunto de los números naturales, yo lo que puedo decir es que -3 no pertenece a los números naturales. Y el símbolo que voy a colocar, -3 no pertenece a los números naturales, voy a colocar que no pertenece a los números naturales. Ya. Ahora, si utilizamos el símbolo o de contenencia, este símbolo se va a utilizar para relacionar un conjunto con otro conjunto.
un conjunto con otro conjunto. Entonces, si nosotros tenemos aquí el conjunto de los números naturales, ya sabemos, 0, 1, 2, todos los números que nos sirven para contar. Y tenemos aquí el conjunto de los números enteros. Entonces, en él también está el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, pero también está el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Nos damos cuenta de que los naturales están contenidos en los enteros y utilizo esto. Estoy comparando los dos conjuntos. Es uno contiene todos los elementos del otro conjunto. Entonces, esa es la utilización. Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a recordar de años anteriores que los números racionales contienen a los números enteros y contienen a los números naturales. Mientras que los irracionales son diferentes a los números racionales. Y eso lo vimos porque los racionales, lo acabamos de ver, los racionales producen decimales finitos y decimales infinitos periódicos, mientras que los números decimales no periódicos no salieron de dividir los dos números. Ellos no salieron de dividir los dos números. Los números irracionales salieron como la relación que está entre la circunferencia y del radio de la circunferencia y el diámetro, y las raíces pares de números primos producen números irracionales. Entonces, vemos que los dos conjuntos son diferentes. Los dos conjuntos, los racionales y los irracionales, son diferentes. Entonces, no podemos decir que los racionales contienen a los irracionales, ni los irracionales contienen a los racionales. Tienen tantos elementos como posible, pero los unimos y formamos un gran conjunto. Si los unimos, formamos un gran conjunto, se llama el conjunto de los números reales. Entonces, los reales sí los contienen a todos, pero los racionales no contienen a los irracionales, ni los irracionales contienen a los racionales. Son diferentes, sus elementos son diferentes. Bien, entonces volvemos aquí a nuestro taller y nos dice, bueno, ahí vas a colocar esos. Si 5 pertenece a los enteros, usted coloca que pertenece. Si hay un conjunto, como por ejemplo, los racionales y los irracionales, mira en el punto 13, el punto 13 dice, dos conjuntos los voy a comparar, quiere decir que voy a utilizar el de contenencia. Racionales no contienen a los irracionales, lo vamos a ver y utilizo esto. Bien, representa en la recta numérica los siguientes números. Entonces, fíjate que ya hicimos el 3, raíz de 3. Entonces, el menos raíz de 2 significa de que tu recta numérica la vas a hacer del lado izquierdo. Tu triángulo lo vas a hacer al lado izquierdo del 0. Este punto también lo vas a resolver. Encontrar la medida de la diagonal, es decir, de esta diagonal te están hablando. Te vas a encontrar la medida de la diagonal haciendo uso del teorema de Pitágoras como lo explicamos. Bien, también vas a resolver el punto ejercitación, lo vas a resolver, relaciona cada número irracional con la representación correspondiente y listo. Hasta ahí lo vamos a dejar. Los problemas no los vas a resolver. El problema lo resolvemos en otra sección. Entonces, tú corresponde a este punto, al de razonamiento, al de ejercitación, encontrar la medida, van 4 y 5 este problema. Son 5 ítems los que vas a resolver en tu taller. Ok, voy a dar finalizada la grabación.